Es como la conocemos desde hace mucho tiempo, que viene del IES Violán de Casalduch, de Benicassim, y Germán González, que antes de cortarse el pelo era mi alter ego, ya ha perdido mucho, con quien he pasado muchos buenos ratos, con Ana también, con ambos, y que hace un par de años se le ocurrió la locura de hacer un ITER. Nos juntamos 8 personas, 8 personas, y nos fuimos a una casa rural, un alojamiento rural en la provincia de Almería, a intentar, más que loqui, más que eso, garrire latine. Y bueno, la cosa tuvo su gracejo, como vais a poder ver hoy. Y animados por aquel experimento, pues se han vuelto a liar la manta a la cabeza y han organizado otra para este verano. Y de eso vienen a hablarnos, de qué se hizo y de qué se va a hacer. Con vosotros, Ana y Germán. Bueno, en primer lugar, queríamos dar las gracias pues, a la organización culturaclásica.com, al Centro de Profesores de aquí de Antequera y al Ayuntamiento por darnos la oportunidad de venir aquí hoy y contaros pues lo que acaba de decir Antonio, ¿no? Contaros un poco pues cuál fue la experiencia, cómo surgió y tal. Bien, pues la verdad es que la idea surge precisamente en unas jornadas de cultura clásica, en el regreso, en el viaje de regreso. Pues surge la idea y nos lanzamos. La primera experiencia pues no estuvo nada mal y bueno, pues ahora vamos a contar un poco en qué consiste esto, ¿no? Bueno, como profesores de clásicas, muchas veces la visión que tenemos no concuerda con la imagen que damos. Hay veces que, bueno, hay mucha gente que piensa, o hay gente que piensa, que nos vestimos, nos disfrazamos para hacer rituales oscuros, como si fuéramos una secta. Bien, aunque hay otros que piensan que nos disfrazamos simplemente pues para beber y olvidar. Hay compañeros de otras materias, sobre todo en los centros, que piensan que hacemos algo especial en las clases para tener pocos alumnos y que encima no molesten, que estén casi como dormidos. Y hay otros compañeros que piensan que en clase lo único que hacemos pues es declinar y repetir, ¿no? Casi como si fueran loros, el típico esto que te dicen el rosa rosae, ¿no? Bien, quod plebs me facere putat, ¿no? Lo que piensan los que no, lo que la gente piensa es que pues que enseñamos el latín y el griego pues como hace 2000 años más o menos. Incluso que nos disfrazamos de legionarios para dar clase y atacar a nuestros alumnos. Bien, quod discipuli me facere putant, es decir, los alumnos que no conocen nuestras materias, pues piensan que nos dedicamos en clase a traducir, a analizar frases y frases, textos y más textos. O a hacer algo parecido a la magia y a utilizar frases rituales. Bien, quod me facere puto, ¿no? Muchas veces pensamos que lo que hacemos es luchar contra enemigos diversos, ¿no? Entre ellos compañeros, administración, familias, la sociedad en general. Aunque siempre nos queda la esperanza de que estamos transmitiendo los valores de nuestra cultura, nuestro pasado, las raíces de nuestra historia. Y otras veces nos da la sensación que somos una especie de Mary Poppins, ¿no? Es una especie de niñera que estamos aquí para entretener a los niños que tenemos delante. Aunque como profes de clásicas muchas veces lo que hacemos es esto, realmente corregir, calificar. Bien, en nuestras clases enseñamos lenguas, pero nosotros mismos pues a veces no dominamos todas las destrezas, competencias para una enseñanza activa de la lengua. Porque una enseñanza activa de la lengua requiere usar tanto la vista como el oído como el habla. Se dice que aprender griego es la leche. ¿Por qué? Bueno, como dicen los compañeros de la red de Escole, porque para aprender una lengua hay que escribir, hay que leer, hay que hablar, hay que escuchar, hay que moverse, hay que producir contenidos, hay que entender el estudio de la lengua, el aprendizaje de una lengua como un conjunto y hay que compartir.
Bien, a principios del siglo XX ya se creaban espacios en los que era posible pues, practicar y aprender las lenguas clásicas de una forma activa. Eran encuentros de personas interesadas por el latín y por el griego, donde se leía, se discutía y se aprendía en un entorno agradable. Estamos hablando de una experiencia llevada a cabo, entre otros, por Rus, es uno de los referentes pues, para cualquier interesado en la enseñanza de las lenguas clásicas con una metodología activa. Y siguiendo esa estela, hace 2 años empezamos nuestro ITER. Era una experiencia que, como ha dicho Antonio, la hicimos en Huerca-Lovera, allí en la provincia de Almería, en una casa rural. Bien, ¿cuáles eran los objetivos que nos planteamos? Pues planteamos primero crear espacios para aprender. Espacios para practicar por grupos las destrezas comunicativas. Espacios para innovar en la didáctica de las lenguas clásicas. Por ejemplo, bueno, pues este es un vídeo que ahora os vamos a presentar para que lo veáis. Es un doblaje que hicimos de un sketch humorístico de José Mota, y lo único que hicimos pues con un editor de vídeo facilito, colocamos los subtítulos en latín y lo doblamos en latín. Vamos a ver, es un minutito lo que dura. Magister Plato, quid est nihil? Quaeso attentus es, Aristoteles. Nihil est culte, qui manubrium eripuerunt, et aciem jam non habet. Id est nihil sine manubrio acies est. Quid vis me dicere fortasse, non icti vinego. Difficultas es me mathematica et peritum nunquam fuisse. Pitagora mi interroga. Bene est, sed magister, quid est nihil? Fili, nihil est cogitatio. Nihil est. Nomen ipsum indicat, nihil, nansi aliquid esset, locutierimus de re, et noviserit aliquid de colloquamur. Magister, modo dixisti cogitationem esse, et si cogitatio est, aliquid est, et si aliquid est, nil non est, nam nil et totum non, aut totum aut nil, sed totum et nil non. Magister, volo scire quid est nihil ad ecentiam. Vae, venter mi vele dolet, videmus, tu noli mi auxilium ferre, non. Videmis quomodo it intellegas. Schisne quid sit merces minima operariorum. Scilicet? Vae, ides nihil. Num intellego. O tandem amice. A tamen, magister? Quam restus es, vae? Itaque, sine ulo dubio, hoc affirmare possumus. Inc Graecia antiqua, civis Garrulus Hispanus oritur, quem hodie situm in angulo quodam praedam suam scrutantem videre possumus, tenentem instrumentum ut hoc. Bueno, pues es un ejemplo de algunas de las actividades que hicimos allí en el ITER. Y ahora continuamos. Buscábamos espacios para compartir ideas, compartir dudas, problemas, posibles soluciones. Espacios, en definitiva, para experimentar actividades sin miedo a equivocarnos. Todos éramos alumnos y todos éramos profesores. ¿Y todo esto por qué? Pues porque el latín y el griego son lenguas. Y las lenguas hay que hablarlas y escucharlas. Y nos faltan espacios para practicar, para experimentar, para equivocarnos, para corregirnos. Porque si en otras lenguas los campamentos lingüísticos se ven como algo normal, ¿por qué no en las nuestras? Ese sería nuestro siguiente paso, el de ofrecer campamentos de verano a alumnos donde practiquen y aprendan latín y griego. Nuestra propuesta para este año no es Huerca-Lovera, es en un balneario de Manzanera, en Teruel, que se llama El Paraíso. Será del 17 al 21 de julio. Bien, es un lugar enclavado en plena naturaleza y nosotros, pues la verdad es que el sitio que buscábamos queríamos que tuviera wifi, como no, para poder trabajar, piscina, porque en esos días el calor aprieta, zonas de reunión y de esparcimiento y pues que se comiera bien. Un lugar donde podamos llevar a cabo actividades dinamizadoras para la práctica y el aprendizaje activo de las lenguas clásicas.
Porque una lengua no es solo gramática, morfología y sintaxis. Necesitamos hacer también actividades para hablar, comunicar, donde todos seamos profesores y alumnos. Realmente un iter inter pares. Para ello es fundamental un ambiente relajado, de complicidad, sin complejos, ni miedos al error, ni vergüenza. El planteamiento que hicimos hace 2 años y que pensamos mantener en esta convocatoria es por la mañana dividirnos en grupos. Cada grupo prepara unas actividades sobre vocabulario, dramatización, etcétera. Y por la tarde al grupo grande se presentan. Por la noche las actividades pues son más lúdicas, todas en latín y en griego, tipo 1, 2, 3, pasapalabra. Aquí vemos una de las actividades que hicimos, que es de dramatización. Actividades de comprensión, juegos, vídeos, audios, actividades que impliquen la participación activa. Además, uniendo también pues, la parte lúdica y disfrutando de la lengua, riéndose y sintiéndola como propia. Y todo esto es porque pensamos que las lenguas deben aprenderse en este contexto como lenguas vivas, pero no debemos quedarnos solo en eso. De hecho, entre la normalidad de tratar las lenguas clásicas como lenguas modernas, encontramos, por ejemplo, en las escuelas oficiales de idiomas de Alemania que se oferta, entre las 27 lenguas que allí se ofrecen, se oferta el latín. Por ejemplo, durante el último año se ofertaron 35 cursos de latín en los que se matricularon 580 alumnos. Como podéis apreciar, siguen los mismos niveles que marca el marco común de referencia europeo de las lenguas. Tenemos un trabajo pendiente, una escalera que subir, algo que hacer con las lenguas clásicas. Bien, en primer lugar, sería establecer unos niveles acordes con el marco común de referencia europeo. Una vez establecidos los niveles, habría que fijar los contenidos para cada uno de esos niveles. Hay que consensuar también cuál es el índice de frecuencia del vocabulario más idóneo para cada nivel. Pero esto sin centrarnos en ningún método en especial, sino en las competencias que se adquieren. Y el último escalón sería confeccionar unos exámenes modelo para cada nivel y que cubran las 4 destrezas básicas en el aprendizaje de una lengua. Esto requiere la formación de equipos de trabajo para producir materiales por niveles que complementen cualquier método, como textos que ya encontramos en red del siglo pasado, que ya se pueden ver, como este de Cornelia, o este de Carolus et Maria, o este de Julia. Bien, nosotros ya hemos empezado a subir la escalera y ya hemos fijado los niveles y los diferentes contenidos. En la carpeta pues podéis ver un borrador de lo que serían los contenidos por niveles, igual que marca el marco común de referencia europeo de las lenguas, y ahí tenéis pues digamos el primer paso, que sería establecer esos contenidos. La propuesta sería realizar una prueba internacional de latín y griego en consonancia con las pruebas que se realizan para el resto de lenguas modernas, con modelos similares a los que tienen otras lenguas, es decir, una parte de comprensión escrita, otra de comprensión oral, otra de expresión escrita y otra de expresión oral. Y estas pruebas pensábamos que en una plataforma como Moodle sería muy sencillo implementarlas porque cualquier persona podría acceder desde cualquier parte. Bien, así pues el ITER es un paso más en la creación de actividades y materiales para el aprendizaje por niveles. Os invitamos por ello pues, a visitar la web del ITER, con que lo coloquéis en el Google, el ITER Interpares, os aparece la página y bueno, pues animaros a que participéis para este próximo ITER. Si alguien estuviera interesado, pues durante las jornadas vamos a estar todas las jornadas aquí, es decir, que podéis acercaros a nosotros y preguntarnos lo que necesitéis, ¿vale? Y bueno, pues ahora para finalizar queríamos poner un vídeo que recoge un poco el resumen de lo que se hizo en el ITER que hicimos hace ya 2 años, ¿no? Sí. Salve. Salvete, Ricky. Salve. Salve. Così Sì, Ita. Venga. Armati,
Praesetim ilquod volebamus ana et ego erat offerre prae vere vobis possibilitatem internos loquendi latine et latinitatis exercendi, bene, laborabimus gregiter, in gregibus. Infine ordinem agendarum habetes diversa genera officinarum. Diversa genera officinarum. In gregibus mane laborabimus sequentia exercibium. Metimetron, ergo. Expectavisti nimis. Esperatus sum, pater, libertatem cupio, hic manere iam non possum. Iam dudum cogito, quo modo possimus deinc exile. Ego scio te, pater, calidissimum hominem esse, atque persuasus sum. Debetis invenire loca et portare elementa. Capiuntur fructi parvuli recoliti mense decembre cum quibus possit elaborare aurum liquidum. Olivas. Sum olivae. Olivae. Amus. Servator nos persecutur. Supergola. Impergola. Tin. Hic elementum ec quoque hic alterum vestigium. Eras libre, Era libre. Debemos responder cuestiones. No, ya satisfecho. Victores. Victores somos. Si Vicibus. esquiuerim. Victores. Oe. Victores somos. Oe. Victores somos. Oe. Oe. Vobis non praebemus et imaginem et textum et debetis. Debetis narrare scena vuestra alis velis intentes alis velis Grafide coactile debetis scrivere in globulo, bene? Vestum nomen, et quid vobis placeat. Multum mirata, pomum aureum in manu portans, in medias epulas apparuit, et pomum in tabula vepularum iecit. Ecce tempus fugit. Movere, collocare. La mudanza. Ferre. Si tristis sum,
Facio anc actionem. Plurare. Alterum verbum. Plurare. Flere. Tu debes significare cum manu. Devo significare umano. Manu spectat, spectat. Iube è un expectare. No, expecta Paulum, questo. Mi resta de Rususque queris et stilo incumbit. Illa effigies scribentis capiti catenis insonabat. Respicit Respicit rursus idem quod prius innuentem nec moratus tollit lumen et sequitur. Ibat illa effigies lento grado quasi gravis vinculis. Post quande flexit in aream domus in Nam pamen habemus. No, experimus fame. Experimus fame. Ubi saberio. Quam liberta. Tange iterum sam. Presiento que esto es el inicio de una larga. Pues nada, pues muchísimas gracias por nada, por estar ahí y escucharnos. Y si queréis participar, pues ya sabéis. Muchísimas gracias. Pues después de la intervención de Germán y Ana, que espero que vaya gustado, tenemos al último invitado de la tarde. También de Tierras Valentinas, de Alicante. Tenemos a Santi Carbonell, profesor del IES Cotes Baixes de Alcoy, a quien probablemente muchos de vosotros conozcáis también por su ingente labor en la red, bajo el seudónimo de Aigialos, que ha publicado varios artículos sobre didáctica del griego y está actualmente elaborando un método llamado Diálogos para precisamente potenciar esa oralidad en el griego clásico que quizás está un poquito más atrás que el latín, porque la verdad que en estos últimos años se ha trabajado mucho con distintos libros, pero también, sobre todo en la red, produciendo materiales como los que hemos podido ver aquí, pero el griego era quizá esa asignatura pendiente que parece que con compañeros como Santi se va a conseguir, ahora él intentará demostrarlo, que se hable en clase. Si está cuando tú quieras, Santi. ¿Sí? Pues os dejo con él. Gracias. Homólogo. ¿Se me oye?
Χάριτας πολλάς, ουδέν βλέπω, Αντώνια. Χάριτας πολλάς ομολογώ για την πρόσκληση καταρχάς εις τούτο το συνέδριο, μάλλον εις ταύτας λαμπράς ημερίδας, αλλά και για την παρουσίαση και για τα περιεμού ευγενικότατο τρόπο λεχθέντα. Χαίρετε πάντες, buenas tardes. El título de mi comunicación guarda relación con un artículo que publiqué en 2010 en la revista Estudios Clásicos de la SEC, titulado a la sazón La crisis del griego antiguo y los métodos antidepresivos. Exponía entonces en aquel artículo las que, a mi modo de ver, son algunas de las razones, algunas de las causas del progresivo desprestigio, deterioro, ¿no?, que experimentan nuestros estudios clásicos en la actualidad, al tiempo que planteaba la necesidad casi urgente, yo diría, de modificar o reorientar, si queréis, tanto los objetivos. ¿Sí? ¿Sí? Acúgome, acute. Pues planteaba la necesidad de replantear un poco los objetivos de nuestras materias y, a su vez, los instrumentos metodológicos con los que poder alcanzarlos, con los que poder conseguirlos. Ante los argumentos, ¿no?, que normalmente no se aducen, hablando en el caso del apartado de los objetivos, para justificar nuestra presencia en el sistema educativo, como son, por ejemplo, pues, el desarrollo de las habilidades lingüísticas, ¿no?, el hecho de que a través del griego y del latín podemos aprender más fácilmente alemán, qué sé yo, por ejemplo, la adquisición de vocabulario, etcétera, o la capacidad de abstracción por aquello de la lógica que posee la sintaxis, el estudio de la sintaxis. Formulaba entonces en aquel artículo la teoría de la no funcionalidad de nuestras materias. Teoría según la cual nuestras materias no servirían para nada. Para nada desde el punto de vista práctico, obviamente. Entendiendo que si estudiamos griego y latín lo hacemos básicamente es con la idea de poder disfrutar de la lectura de los textos clásicos, de los autores clásicos, en su lengua original en algún momento. Yo creo que si siguiéramos un poco esta premisa que yo planteaba, tal vez, quizás, no lo sé, pues en lugar de obsesionarnos con la transmisión de conocimientos propedéuticos, modelando de esta manera minifilólogos, filólogos en miniatura y además cada vez más en peligro de extinción, quizás, como digo, tendríamos más margen, mayor libertad para fomentar, potenciar la creatividad y la inteligencia emocional, contribuyendo de esta manera a crear una escuela cuya meta no debiera ser otra, sino la formación integral de las personas en su búsqueda de la felicidad. Me ha quedado un poco serio esto, ya lo he dicho, y me ha quedado a gusto, y me voy a poner un poco más serio todavía. Esta teoría, evidentemente, de la no funcionalidad de las clásicas es una utopía absolutamente incompatible con el actual sistema de pruebas de acceso a la universidad. Yo no voy a insistir más en ello, lo resumía perfectamente en un reciente artículo publicado en la página web culturaclásica.com un compañero de Tomelloso, Fernando Ruiz, en un artículo titulado, que yo recomiendo, Jugar al escondite. Bien, para poner en práctica un poco estas ideas necesitamos un sistema, un método. El tradicional de gramática-traducción, pues yo creo que a todas luces ya no nos sirve, ahí están los resultados. Nos hablaban antes Ana y Germán un poco en esta línea, de modo que yo no voy a repetirme. Lo que queremos es, al acercarnos a los clásicos, a los textos clásicos, que se vean no como complejos criptogramas cuya clave está en los diccionarios, ¿verdad?, sino como modelos de expresión literaria y artística, y en definitiva que las lenguas clásicas se vean como eso, como lenguas, para ser escritas, para ser habladas, para transmitir y comunicarse. Yo creo que cada vez más somos más los docentes que pensamos que sobre todo para empezar desde cero,
¿no?, como es nuestro caso en los institutos, en bachillerato, etcétera, es conveniente empezar con textos artificiales, con textos, con métodos, si queréis, que estén concebidos con una clara finalidad didáctica, es decir, empezar desde cero. Los que quizás más aceptación, a mi modo de ver, están teniendo últimamente son los métodos de inmersión repetitiva, donde la práctica fundamental consiste en la escucha y la repetición de textos continuados, que ya no hablamos de frases sueltas, obviamente, de una complejidad más o menos graduada. Entre los que hay disponibles en griego, pues quizás sea Athínase el que está teniendo más repercusión y hay más disponibles, hay gran cantidad de recursos disponibles en red, aunque el niño griego también lo está petando últimamente, ¿no? Para hablar, ceñirme a Athínase, que es el que yo conozco, con el que he trabajado, la versión española en Oxford sigue básicamente la inglesa, mientras que la italiana es una versión ampliada, trata un poco de ahondar en el principio pedagógico básico de la repetición, explotando para ello todo el vocabulario y la gramática que aparece en los capítulos, con textos adicionales, con textos complementarios. Si acaso me voy a saltar un poco esta comparativa entre las versiones. En realidad, lo que aspira la versión italiana de Athínase es a seguir el modelo inductivo contextual que expresa a la perfección el método latino de Hans Orber, por todo conocidos, Lingua Latina per se illustrata. Aquí hay una introducción progresiva de las nuevas estructuras gramaticales, el vocabulario está todo muy bien ilustrado y se puede deducir en todo momento por el contexto, y es un vocabulario funcional, es decir, aparece constantemente y tiene una gramática a posteriori también en la lengua estudiada. Ese es el inicio del manual. Aquí es que el texto está tan bien construido que en todo momento, pues insisto, el alumno puede deducir por el contexto el significado de las palabras nuevas. Este es el inicio conocido, ¿no? Roma en Italia est, Italia en Europa est, Graecia en Europa est, etcétera, etcétera. Yo creo que esto hasta un alumno danés, ¿no?, lo entiende a la perfección sin demasiados problemas. Bueno, tras algunos años trabajando con Athínase, primero en la versión española y luego en la italiana, y descubrir el método Orber, pues se me ocurrió a modo de ejercicio, no existían todavía el ITER, este maravilloso, pues se me ocurrió a modo de ejercicio pues elaborar yo mismo unos textos griegos, fijándome con un cuidado especial en este sistema, en este modelo inductivo contextual. Y tras percatarme de la dificultad realmente de la empresa, una empresa que me quedaba muy grande, pues esos textos quedaron abandonados en el cajón o colgados, perdidos en la red, y esperando que quizás alguien con más tiempo que yo, pero sobre todo con más conocimientos, pues le pudiera dar forma y pudiera crear lo que podríamos llamar un lingua graeca per se illustrata, y el glossa afto iconographimene. Este año, pues la verdad es que no lo tenía programado, yo soy un poco caótico, la verdad, y me he saltado la programación al empezar el curso y tras ver lo que es el tema del alfabeto, las primeras lecturas, la pronunciación, etcétera, pues sentía la necesidad como de desconectar un poco de las historias del bueno de Iciópolis y rescaté entonces aquellos textos que tenía olvidados y los he rehecho un poco, les he intentado pues dar forma, aplicando sobre ellos pues algunas de las fórmulas que venía utilizando, que venía aplicando para con Athínase, ideas que están inspiradas la mayor parte de las veces en ideas como las que se presentan en una monografía que tenéis, creo que en el handout, esos que tenéis en la carpeta, una monografía editada por Gruber y Miller, creo que es del 2006. Y como veis, el mundo anglosajón nos lleva mucha ventaja, pero no le andamos a la zaga. También muchas de estas fórmulas que yo utilizo están inspiradas en trabajos de otros compañeros de aquí, más cerca, como los de archiconocidos de Ana Obando. ¿En qué me he pasado yo el año desde que he empezado de septiembre hasta ahora? Pues básicamente con tres textos, con 3 lecciones, no más.
Son estas las lecciones que os presento rápidamente. La primera se titula O Anthropos y en ella pues, se habla un poco de los seres humanos, los seres inmortales, los monstruos, los animales, sus cualidades, etc. El segundo tema pues, se titula O Cosmos y aquí hablamos pues, de la concepción del universo, ¿no? Del mundo por los griegos, los planetas, los dioses olímpicos, el inframundo, la tierra, continentes. Mientras que la tercera pues, está más centrada, focalizada ya en Grecia, su geografía, las ciudades, los ríos, qué sé yo, incluso las colonias, la lengua griega, por supuesto, y los dialectos, ¿por qué no? La estructura de estas lecciones pues, es bastante similar, he intentado que sea similar a la que tenemos en el método Orberg. El texto está segmentado por parágrafos. Aquí no me he dado tiempo todavía a desarrollar personajes ni ninguna historia, es una simple exposición de diversas cuestiones culturales a través de un diálogo, el método socrático de preguntas y respuestas, para que os hagáis una idea de cómo avanza un poco el texto. Os leo un fragmento. Pues in Italia enti Evropi estin. Pues in Ielas, que Ielas enti Evropi estin. Iun Elas, Italia, que Iberia enti Evropi isin. Seguramente os sonará, ¿no? Está la musiquilla. Bien, el texto está siempre acompañado de imágenes al margen o a pie, imágenes que me ha facilitado el compañero y amigo Sito Yelas, sin las cuales sería impensable estos textos ilustrados. Viene la tanda tradicional de, pues antes de los ejercicios vienen los resúmenes de gramática, también muy sucintos, muy esquemáticos, también en griego. Por ejemplo, estos resúmenes del tema 1 o Anthropos, pues se habla del genos, el arismos, arthron y los dos verbos que aparecen, el tercero del singular, el tercero del plural del verbo ser, nada más. La tanda, como decía, de ejercicios obligatorios, con la tipología que encontramos también en el método Orberg, frases para completar con el léxico, el vocabulario que ha salido en la lección, o palabras para completar con desinencias, o las típicas preguntas de comprensión textual. Tengo que decir, al empezar, cuando empecé con Acinas, el sistema que utilizaba era un sistema bastante sencillo, monótono y también muy aburrido, ¿no? Que era pues el tradicional un poco, ¿no? El que me habían enseñado, ¿no? Primero explicación de la gramática, traducción de los textos o traducción del texto alfa, explicación de la gramática, traducción del texto beta. De esta manera seguimos el orden lineal, ¿no? Cómodamente, página tras página que presenta el manual y finalizamos con los ejercicios de repasos previo al típico examen teórico de contenidos gramaticales. Con este sistema, pues en un año pues podíamos ver, 12, 14 lecciones, 15, no sé, en el mejor de los casos, según los alumnos. En los últimos años, ¿qué ha ocurrido? Pues que me he ido relajando bastante y cada vez más. He ido disminuyendo el ritmo para intentar consolidar y también diversificar el aprendizaje a través de diversas estrategias, diversas fórmulas, que yo creo que han ido enriqueciendo bastante mi práctica docente. Las tenéis aquí básicamente. Y bueno, aquí si queréis yo me remito, para quien tenga más interés, a otro artículo, más reciente, publicado en la revista digital Tamiris, Desaprendiendo griego antiguo, donde hablo un poco más pormenorizadamente de estas cuestiones aplicadas a Acinas. Pero os paso un poco, de manera resumida, en qué consisten estas fases o estas estrategias. Antes de empezar con los textos, me gusta que los alumnos se familiaricen con las cuestiones básicas que va a presentar, que van a ver en el texto, tanto a nivel léxico, gramatical, como también a nivel cultural. Y empezamos con unas presentaciones, para cada tema hay una presentación, en las cuales
intentamos avanzar a través de, pues, también de preguntas y respuestas, intentando, sin entrar todavía a explicar explicaciones detalladas de gramática en absoluto, que los alumnos puedan aventurar hipótesis, decir lo que se les ocurre en función de sus conocimientos previos a nivel lingüístico o también cultural. Por ejemplo, Tiestin. Señalando la pizarra, evidentemente estoy interpelando a los alumnos y con la fórmula Tiestin es una pregunta. Entonces van a haber respuestas de lo más variopintas. Un hombre, una mujer, una pareja en bolas, qué sé yo, cualquier cosa. Anthropos, estin. Ah, sí, dice alguien. Antropólogo, perfecto. Pero este es un ser humano. Este sería el ser humano o anthropos. Cuando hay varios, y anthropy. Tis estin. Ya no pregunto ti estin, sino tis estin. Alguien dirá Baco. Baco, ala Elinisti, Baco, Dionisos, o Dionisos. Pero no cualquier Dionisos, sino Oceos, Dionisos. O Dionisos estin theos. Sería una frase con el verbo, si incorporáramos el verbo, pero aquí Dionisos no lo veo muy contento. O Dionisos theos estin. No explico todavía nada del atributo ni nada parecido. Tis estin, este dibujo puede que no lo reconozcan. Le decimos, pues nada, se trata de Cronos. Para el día siguiente me tienes que buscar cuáles eran los atributos de Cronos y por qué se le ha representado de esta manera. O Theos Cronos, por supuesto. Y si juntamos ambos, o Dionisos que o Cronos, Dio, Cei y Sin. Bien, la siguiente fase sería la de interpretar un poco los mensajes que están contenidos en los textos. Practicamos varias lecturas en voz alta, son lecturas cursivas, es decir, lo que me interesa aquí no es ir deteniéndome palabra por palabra para hacer la traducción de los textos, sino que los alumnos capten el sentido global de los mismos. Lectura mía, pero también lectura, insisto, de los alumnos. Me interesa que ellos lean varias veces los textos y